dependiendo de si esto se prolonga en los siguientes meses, es que podría haber nerviosismo a nivel mundial, pero coincido con lo que se decía hace un momento, la recesión, por supuesto que no es inevitable, ¿no? Todavía no está materializada ni mucho menos, y no nos adelantemos, ¿no? En el caso de México, los fundamentales, y se refiere básicamente a los ejes torales de la economía, el núcleo de la economía, digamos, lo que la sostiene en estos momentos son saludables. La deuda con respecto a la economía o al PIB es menor al 50%, es bajo para estándares internacionales. La recaudación ha aumentado. ¿Por qué es importante esto? Porque permite en un año determinado honrar con mayor solvencia u holgura los compromisos de deuda. La deuda externa es baja, la depreciación puede ayudar un poco a las exportaciones. México está ganando participación de mercado en los Estados Unidos en sus importaciones y el Tratado de Libre Comercio continúa, se va a revisar, pero no, digamos, no se va a modificar su esencia, no se va a salir ningún país de este tratado. Entonces, yo creo que México no tiene por qué estar nervioso, salvo el monitoreo de la economía de los Estados Unidos, pero hasta ahora no se presenta ningún escenario catastrófico. Hola Mario, te saluda Azul, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Azul, ¿qué tal? Un gusto estar contigo hoy. Qué gusto saludarte también. Mario, una de las preguntas que se plantean siempre cuando se genera un escenario como este es cómo se relaciona este universo financiero con las economías reales de los países. ¿Qué tanto una cosa como esta puede llegar a impactar ya lo que tiene que ver con la producción de los países? Por ejemplo, el tema del peso que se ha comentado mucho ahora, ¿cómo se relaciona? ¿Qué impacto puede llegar a tener de presentarse nuevamente un escenario crítico a nivel financiero? Coméntanos un poquito sobre eso. Sí, una cosa es, digamos, lo que pasa en la economía real y otra cosa son los mercados bursátiles. Empecemos, por ejemplo, por Japón. Japón mucho tiene que ver con que subió la tasa de política monetaria el jueves, después el viernes hubo cierto nerviosismo y se prolongó al lunes, ¿no? Incluso se profundizó y ya comentaban ustedes lo del rebote. Y tiene que ver con que pues, al aumentar las tasas, muchas veces las acciones pierden cierto atractivo en relación a la deuda, sobre todo la soberana, la del país. Entonces muchos inversionistas buscan esos activos. También tiene que ver con cierto migración, activos de refugio, ¿no? Pero eso pues puede tomar muchísimas semanas. No es un fenómeno que de la noche a la mañana por sí solo vaya a ocasionar digamos, turbulencia excesiva. En el caso de México, ¿cuántas veces hemos visto no depreciación cambiaria y no por eso equivale pues, a una recesión? Definitivamente pues, es algo controlable. ¿Por qué? Pues porque, insisto, hay mecanismos que se compensan. En el caso de México, pues eso puede favorecer a las exportaciones, porque los costos de las empresas que exportan están en pesos y al exportar reciben dólares, entonces por ahí tienen alguna ganancia, ¿no? Por supuesto, hay que tratar de que estos deslices cambiarios no sean abruptos, no sean prolongados, y siempre y cuando eso se dé, y además veníamos de una apreciación muy importante, pues siempre y cuando pase eso, todo el resto de la economía pues no debería sufrir grandes sacudidas. En el caso también mexicano, además de los fundamentales que se antojan sólidos, ya acumula bastantes trimestres de crecimiento. Es un escenario distinto, por ejemplo, al que enfrentan economías como Alemania, como el Reino Unido, como Canadá, donde pueden entrar en recesión porque han tenido muy bajo crecimiento. México ha venido con tasas positivas y se continúa, por ejemplo, con inversión pública y privada de manera notable, y todo eso pues puede ayudar. Además, si se llegara a presentar un escenario complicado a nivel internacional, todavía hay margen para que el Banco de México recorte las tasas de interés, hay margen para que el siguiente presupuesto pueda considerar ciertas condiciones adversas y en ese sentido pues no imponer una restricción o una austeridad digamos muy fuerte, digamos ser un poquito más generosos con el gasto público como mecanismo contracíclico, es decir, que se ejecuta para evitar que el ciclo
digamos, se acentúe y en este caso que una COVID se pueda prolongar. Pero ese es un escenario adverso, catastrófico, que todavía no se materializa. Muy bien. Ahora bien, uno de los temas y preguntas que surgen, Mario, es más allá de que esta es una situación turbulencia meramente financiera, eventualmente podría llegar a tener o no repercusión en la economía real, como menciona Azur en México, pero también en algunas de las empresas que están en el plan de reubicarse hacia México. No olvidemos que la crisis inició en Japón, donde pues, se decidió aumentar la tasa después de décadas que se mantuvo prácticamente en cero. ¿Esto hasta qué punto podría afectar o no el proceso de nearshoring que vive México en estos años? De corto plazo se antoja complicado, pero definitivamente si se prolongara, por ejemplo, alguna situación de deterioro en las economías asiáticas, Japón, Corea, los dos producen, por ejemplo, o ensamblan vehículos, son potencias en manufactura, y si llegaran a tener pues, un entorno complicado, podría darse el caso en que algunas inversiones busquen a México pues buscando diversificarse u otras opciones más atractivas en Norteamérica. La relocalización es un hecho en México, toma tiempo, pero ¿cómo lo podemos notar? Porque las tasas de crecimiento en la construcción de naves industriales ahorita en muchos estados están muy por encima de su promedio. Hay muchas empresas que han anunciado planes de expansión. No todos se van a concretar, pero sí la gran mayoría de ellos. Un escenario de cierta turbulencia internacional podría postergarlos un poco, pero difícilmente eliminarlos del todo. Y en el caso, bueno, y en el caso de México, podría ser que pues un escenario adverso de otras economías emergentes, pues haga que los inversionistas empiecen a fijarse un poquito más en el momento económico de los países, en sus finanzas públicas, en su solidez macroeconómica. Y ahí México está bien posicionado y podría descollar un poco, ¿no? Podría resaltar con respecto al resto, digamos, de la manada y posicionarse como una economía pues estable, interesante para la inversión. Ahora, estos ciclos son prolongados, no esperemos, digamos, milagros de corto plazo o grandes cambios, ¿no? Pero lo que sí tenemos que reconocer es que en estos momentos la situación mexicana es muy distinta a otras que se presentaron con anterioridad, donde muchas veces había errores de política económica, como en el 94-95, u otras recesiones como la del 2008-2009 en los Estados Unidos, donde tenía mucho que ver con eventos muy fuertes a nivel, digamos, bancario, ¿no? La quiebra de varios bancos de inversión. Y en este caso no estamos viendo nada similar, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso, pero lo más probable es que este episodio sea pasajero, temporal. Ni con otros momentos en México, ni con otras situaciones que estamos viendo en el mundo actualmente, como es el caso de Argentina, lamentablemente. Pues Mario, muchísimas gracias, muchas gracias por esta radiografía que nos compartes para poder entender un poquito más de lo que está pasando en este momento y como qué podríamos esperar también. Te mandamos un abrazo, muy buenas noches. Gracias, Mario. Fuerte abrazo, buenas noches y felicitaciones por su noticiero. Gracias.